Este día quiero compartir con ustedes la siguiente historia. Se llama El rey Pirro y el filósofo. Dice así: un filósofo cínico vivió largo tiempo en la corte del rey Pirro. Pirro, que era un conquistador, una especie de Alejandro de los persas, estaba constantemente haciendo planes de invasión y de conquista. Un día llegó donde el filósofo, quien se encontraba tumbado a la sombra de un árbol en el jardín del palacio, y le dijo: he hecho un plan y mañana mismo salgo con mi ejército. Vamos a cruzar el estrecho y a conquistar toda Grecia, todo el Peloponeso. A lo cual respondió el filósofo: muy bien, ¿y después qué? Después continuaremos adelante hacia Italia, respondió Pirro. ¿Y después? Interrogó nuevamente su interlocutor. Pues seguiremos y procuraremos llegar hasta el final del mundo. Bueno, muy bien. ¿Y después? Bueno, ya después habré conquistado todo el mundo. ¿Y entonces qué? Volvió a preguntar el filósofo. Y dijo Pirro: entonces podré descansar. Ante lo cual el filósofo concluyó: bueno, si de lo que se trata es de descansar, ¿por qué no te sientas aquí conmigo bajo este árbol y empezamos directamente sin tanto trajín? Esta lectura pues nos permite cuestionarnos sobre los siguientes aspectos. Primero, pues, ¿cuáles son mis verdaderos intereses? ¿Será que me estoy complicando en la vida o he aprendido a vivir de acuerdo a un objetivo, a lo que quiero lograr? ¿Estoy preparado para vivir con simplicidad o me complico la vida con planes y objetivos innecesarios y artificiosos? Tengamos mucho cuidado y pongamos atención en este aspecto. Iniciaremos con el tema de vectores. Cuando nosotros hablamos de cantidades como área, volumen, longitud, temperatura y tiempo, estas se componen únicamente de una magnitud y se pueden describir completamente con un valor real. A estas cantidades se le conocen como valores escalares y el valor real correspondiente se conoce como un escalar. Pero también existen otro tipo de magnitudes y a estas se le llaman magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares se conforman nada más de lo que es el valor real, pero las magnitudes vectoriales se componen de, o mejor dicho, tienen diferentes componentes. Dentro de estos componentes que ya vamos a detallar, podemos encontrar lo que es la magnitud, la dirección y el sentido. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de vectores? Pues la velocidad, la fuerza, tienen magnitud, pero también tienen una dirección y tienen un sentido. Entonces, esto los hace diferentes y estos componentes hacen que estos sean vectores. Un ejemplo, tenemos un avión, está descendiendo a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora y su línea de vuelo forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Entonces, esos 20 grados me está dando una dirección, el sentido, pues me lo da la cabeza de la flecha, y la magnitud, pues es la longitud de nuestro vector. Entonces, el vector v es un vector de velocidad. ¿Cuáles son los componentes de los vectores? Pues un vector está compuesto por, primero, un punto de aplicación, que es el origen. Luego, pues por un módulo, que es la medida que tiene ese vector. También el sentido me está diciendo hacia dónde va, si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va al norte, si va al sur, etc. Y la dirección es el ángulo correspondiente a este vector o el ángulo que forma este vector con respecto a la horizontal. Ahora, un vector también puede ser ubicado en el plano cartesiano. Si yo
lo denoto por un par ordenado, significará que este vector empieza siempre en el origen. Entonces, el vector P lo puedo representar con las coordenadas b sub 1, b sub 2. ¿Y qué significa? Que ese vector tiene su origen o su inicio en el punto de origen y la coordenada en X es b sub 1 y la coordenada en Y es b sub 2. Y entonces, a partir de esta información, de este punto, yo podría determinar la magnitud del vector y podría determinar la dirección del vector. Ahora bien, no todos los vectores pues están desde el origen, ¿verdad? Estos están ubicados en el plano cartesiano con diferentes desplazamientos. Ahora, siempre que yo tenga vectores desplazados, lo que va a suceder es que tengo que dar el punto de origen y el punto final. Y de esta manera yo podré determinar el módulo del vector y también la dirección. Ahora bien, si mi vector está en el origen, pues solo va a bastar que yo dé la coordenada de la punta de ese vector. Si ustedes observan, todos estos vectores que están aquí tienen la misma medida, por ende son vectores equivalentes. Y también tienen la misma dirección, es decir, tienen el mismo ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, por ende, esos vectores también son paralelos entre sí, son paralelos. Vamos a hablar ahora acerca del módulo de un vector. El módulo, como lo mencionábamos, es la medida de ese vector, es la distancia de ese vector. Entonces, si yo tengo un vector ubicado en el plano cartesiano con las coordenadas x1, y1 y x2, y2, entonces yo podría trazar aquí un triángulo imaginario, ¿verdad? Aquí trazar una vertical, y aquí trazar una horizontal y entonces este triángulo va a tener un cateto aquí y el otro cateto correspondiente a X. Entonces el cateto correspondiente a Y se determina a la Y2 le quito este pedazo que no corresponde a mi cateto, le quito Y1. Y para este otro es al X2 le quito este pedazo que no corresponde al cateto que es X1. Y de esta manera yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Este cateto es y sub 2 menos y sub 1, este cateto es x sub 2 menos x sub 1, y si yo le quito el cuadrado a la hipotenusa, pues entonces va a pasar a ser la raíz, como está indicado aquí en la fórmula. Ahora, cuando yo tengo pues mi vector que tiene su inicio en el origen es más sencillo porque la diferencia ya no es necesario hacerla, ya que este valor vale y este valor vale x. Y entonces la magnitud de mi vector o mi módulo sería equivalente a tener la raíz de x al cuadrado más y cuadrado, que es como aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, en los ejemplos que veíamos antes, donde yo tengo un vector que empieza en 1,2 y termina en 5,4, yo quiero determinar la magnitud de este vector. ¿Qué es lo que hago? Pues resto las y o las x primero, no importa. Resto las x, 5 menos 1, todo eso al cuadrado, porque esta es la magnitud de mi cateto. 4 menos 2, este es el valor de las y. Lo resto y esto me da 2. 2 al cuadrado. Entonces aquí yo tendría 5 menos 1, eso me queda 4, que es este 5 menos este 1. Y 4 menos 2, aquí hay un error, aquí tendría que decir 4 menos 2 es 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Entonces me queda 16 más 4, que eso sería la raíz de 20, me quedaría la raíz de 20. Y entonces la raíz de 20 al simplificarla me queda 4 por 5 20, o sea, 2 raíz de 5. Aquí hay un error, hay que corregir, el módulo de AB es 4 raíz de 5.
Veamos si yo tengo este otro vector. Como tiene su origen en 0,0, entonces solo me va a interesar el par ordenado que es la punta del vector. O sea que este vector u yo lo puedo representar como 4, menos 3. Y al tener este vector de 4, menos 3, podría yo aplicar el teorema de Pitágoras, donde esta medida vale 3, esta medida vale 4, y entonces es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Para que no esté al cuadrado, pues saco la raíz. Y entonces aquí sí me da, esto equivale a tener 5. Esta medida la medida de este vector sí es 5. Veamos el vector C. Yo tengo el vector C que tiene los pares ordenados 4 quintos, 3 quintos. Ahora bien, si yo aplico el teorema de Pitágoras, al final voy a obtener un 1. Y a este tipo de vectores cuyo módulo, cuya magnitud es 1, se le llaman vectores unitarios. Veamos entonces, hemos dicho que un vector tiene un origen, tiene un módulo, que es la medida del vector, tiene un sentido, que es la cabecita de ese vector, y tiene una dirección que está dada por el ángulo de inclinación de ese vector. Este ángulo me puede ayudar a determinar las componentes rectangulares de dicho vector. Veamos cómo así. Si yo tengo un vector v, yo podría sacar la proyección que tiene v sobre el eje de las x o la proyección que tiene v sobre el eje de la y. ¿Qué significa una proyección? Estaríamos hablando como que fuera la sombra. Si yo pongo una lámpara aquí arriba muy grande y esta es una pared, pues cuando yo ilumine aquí arriba, la sombra va a venir aquí en este segmento. Y entonces esta sería la proyección del vector con respecto al eje de las X. Ahora, si yo pongo una lámpara muy grande aquí y esta sigue siendo una pared, cuando yo proyecte esa luz, la sombra de este vector va a quedar proyectada en el eje de las Y en este segmento. Entonces, yo tengo que en mi vector la proyección en X está aquí, la proyección en Y pues estaría aquí y se me está formando un triángulo, cateto, cateto y esa es la hipotenusa. Si este es mi ángulo agudo, este sería cateto adyacente, o sea, está relacionado con el coseno. Cateto opuesto, o sea, está relacionada con el seno. Veamos entonces. Seno de alfa es igual a y sobre el módulo del vector. Entonces, quiere decir que el valor de y, que es el que me interesa ahorita conocer la proyección de ese vector en y, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y entonces me queda de esta manera. Y igual al módulo por el seno de alfa. Ahora, ¿qué pasaría con respecto al x? Pues sería el coseno de alfa es igual a x entre el módulo. El módulo está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me queda que x es igual al módulo del vector por el coseno de dicho ángulo. Tendríamos entonces que si este vector es f, porque es una fuerza, entonces la componente rectangular en x sería f por el coseno de teta. La componente rectangular en y sería f por el seno de teta. Veamos cómo nos quedarían estos vectores. El vector A tendría que ser, para encontrar la componente rectangular de A, voy a multiplicar su módulo, que es 8, por el coseno de 50, para encontrar el valor de x, que eso equivale a tener 5.14. Y el otro sería 8 por el seno de 50, que sería el opuesto. Y eso me da 6.12. Y entonces ya tengo yo las componentes rectangulares del vector A. El vector B tiene aquí un ángulo de 0 grados
y la magnitud es 7, o sea, 7 coseno de 0 para la componente en X. Y para la componente en Y sería 7 seno de 0. Veamos para el vector C. Para el vector C yo tendría que tener 4.3 multiplicado por el coseno de este ángulo que está aquí, que tendría que ser 180 menos 60, o sea, 120, y me da un coseno negativo, porque los valores en X, si este es mi origen, los valores de X a la derecha son positivos y los valores de X a la izquierda son negativos. Entonces, en este caso, este vector tendría valores negativos en X. ¿Qué pasa con la componente en Y? Pues tengo que multiplicar 4.3 por el seno de 120. Y de esta manera, como aquí está el origen, me da un valor positivo para la Y. Vector D. Me quedaría 7.8 por el coseno. Tendría que determinar cuánto mide desde aquí, la horizontal en X positiva, hasta el vector D. Si hasta aquí se cumplen 3 veces 90, o sea, 3 por 9, 27, 270 grados, y este ha quedado retrocedido 70 grados, quiere decir que hasta aquí viene 200 grados. Por eso es que el vector D es 7.8 por el coseno de 200. Y en el otro sería 7.8 por el seno de 200. ¿Por qué me da negativo ambos valores? Porque si usted se fija, aquí tengo el ángulo o el punto 0,0. Los valores a la izquierda de X son negativos y los valores hacia abajo de Y también son negativos. Veamos este ejercicio. Le están dando aquí 4 fuerzas. La fuerza 1, que es esta de aquí, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Entonces, lo que les va a corresponder a ustedes es intentar sacar las componentes rectangulares de esos vectores.